tardes. Bienvenidos a nuestro tercer y último encuentro por este periodo académico de confiabilidad operacional. Vamos a enfocarnos hoy a conocer sobre los métodos para evaluar la confiabilidad, llevar la confiabilidad en la empresa. Bien, en nuestros equipos. Recordemos que este área de conocimiento está enfocado a todo lo que tiene que ver en el nivel de confianza que vamos a manifestar, que vamos a tener para con nuestros equipos en el área de producción. ¿Qué tanto o cada cuánto se van a detener por alguna razón, bien sea una falla, bien sea un mantenimiento programado que tengamos que hacerle a los equipos propiamente o a los maquinaria como tal? Bien. Esta parte es bien resaltante o bien importante a destacar. Lo ideal es siempre trabajar en función del mantenimiento. Ojo con esto. ¿A qué se refiere? Y que sea el mantenimiento que hacemos previo, no aquel mantenimiento correctivo o las correcciones que tomamos, las medidas correctivas que tomamos, una vez se deterioren o se dañen, separen las maquinarias y equipos. Con esto quiero decir que es sumamente importante, de gran valor para la empresa, tener un claro control, un claro conocimiento de cada una de las herramientas, de cada una de las maquinarias, de cómo están constituidas ellas como tal, cuáles son las piezas que poseen. De alguna manera, la confiabilidad operacional va muy, pero muy estrechamente relacionado con lo que conocemos como mantenimiento industrial o simplemente mantenimiento dentro de la empresa. Conocemos, al momento de conocer, o conocemos los equipos, conocemos esas maquinarias, nosotros desglosamos. Bien. Eh, Vamos a suponer que tenemos una máquina de tipo cortador, una cortadora. Bien. ¿Qué piezas tiene la máquina? ¿De qué partes consta ella? Tenemos un equipo de soldadura, tenemos un equipo de corte, tenemos una máquina de coser, eh, una eh, fresadora. Paremos de contar el tipo de maquinaria que tú tienes. ¿Cómo es esa máquina? ¿De qué consta ella? ¿Qué piezas posee? ¿Qué partes o qué elementos la constituyen? Bien, nosotros podemos hablar tal vez de cabezal, de motor, de brazos giratorios, de rodamientos, diferentes partes que constituye a esa maquinaria o a ese equipo. Bien, y en cada uno de ellos debemos conocer a su vez cuáles son las piezas que la componen. Esto es parte de lo que conocemos como mantenimiento. El mantenimiento preventivo constituye o parte de ese conocimiento que tengamos sobre la pieza. Cuando entra la confiabilidad a ejercer eh, protagonismo, es porque hemos determinado cada cuánto alguna de esas piezas que sabemos que se pueden deteriorar, se pueden consumir, que se pueden dañar, que pueden responder a una cierta situación crítica, va a tener una falla. Recuerda que en el primer corte, en el primer módulo, trabajábamos en esa terminología, la falla, el parar, la parada de una maquinaria. Entonces, cada cuánto va a fallar esa pieza o ese elemento dentro de la maquinaria, es la que a nosotros nos interesa. Como tal, llevamos registros, ya te lo comentaba en el encuentro anterior, y procuramos de asistirnos de la matemática aplicada, o mejor dicho, estadística, porque en realidad es lo que es,
para conocer la posibilidad, la frecuencia y probabilidad de que la falla se vuelva a presentar y establecer en qué momento puede ocurrir, cada cuánto tiempo pudiera estar ocurriendo. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo. La herramienta que tenemos o la maquinaria que estamos utilizando tiene, por ejemplo, un transistor, el cual responde a o previene de alguna forma eh, los picos de voltaje en el equipo, en la herramienta como tal o maquinaria propiamente dicha. Digámoslo en otras palabras, es la que protege de que no vaya a sufrir un daño severo producto de estas variaciones del voltaje. Por eso es que le llamamos picos. Un voltaje muy alto o un voltaje muy bajo. Normalmente mm, las maquinarias trabajan con un voltaje 220, ¿ok? Energía de 220 voltios, pero de repente puede subirnos, ya saben, te voy a señalar a modo de ejemplo muy sencillo y bueno, la situación venezolana. De repente estamos en la oficina, estamos en la parte de producción y observamos cómo falla la iluminación, las piezas se detienen, las máquinas se detienen o empiezan a hacer un ruido extraño. Esto es por los picos de voltaje. Eh, Nosotros normalmente le decimos el bajón de luz como tal, o bien eh, el pico de voltaje o la subida de voltaje cuando es aquellas situaciones que muy poco se ven, por cierto, pero suelen también ocurrir, que, por ejemplo, si estamos con una bombilla, se intensifica la luz de una manera, de una magnitud que tú dices, wow, está iluminando más de lo normal. Esto significa que hay un aumento de voltaje considerable y el equipo está trabajando con mayor valores o con valores mayores a los que está diseñado, está para resistir. Bien, cuando se presentan estas situaciones es que actúan muchas veces esos pequeños equipitos, esos pequeños transistores, esos fusibles que protegen la maquinaria o protegen el equipo. Y ellos son los que reciben ese pico de voltaje y bien sea porque es o muy alto o muy bajo, ellos tienden a quemarse. Eh, Se deterioran, se dañan y el efecto negativo lo recibe ese fusible y no la maquinaria en sí, como tal. ¿Bien? Y entonces, en ese sentido, cada cuánto ocurre o cada cuánto puede presentarse ese fallo, nos permite a nosotros predecir cuál es el comportamiento en un momento determinado, qué pasaría si tenemos un flujo de corriente constante o de electricidad constante de voltaje como tal, que esté funcionando todas las mil maravillas, o dependiendo de las temporadas en un momento dado o de la época del año, el periodo del año, nosotros podemos ir estableciendo cómo van a suceder las cosas. Y esto lo logramos es a través de los registros. Los registros los llevamos los ingenieros, los llevamos los técnicos, los que operamos con los equipos. Y herramientas, por supuesto, maquinarias. Esos registros nos van a permitir medir, establecer probabilidades de ocurrencia de fallas, como ya te decía, ocurrencias de deterioros, también nos va a permitir establecer cuál es esa pieza que con mayor frecuencia se adquiere, se utiliza, cada cuánto la estamos utilizando y por sobre todo la cantidad. La idea de esto, de esta información, digámoslo así, relevante a considerar, es con la intención de que tú vayas comprando o que la empresa vaya adquiriendo esas piezas con cierta anticipación, ¿ok?
tenerlo allí, como se dice, en depósito, tenerlo en el almacén, para que en un momento dado, y si es posible tenerlo allí a la mano, en el equipo, en la maquinaria, de forma que se presentó la falla, inmediatamente se subsane o se sustituya. Claro está, sí es fácil de cambiar, porque si la pieza pues es un poquito complicada, requiere de tener la maquinaria completa, desarmar tal vez, sí se necesita un técnico como tal que venga a suplirnos o asistirnos, a prestarnos el servicio como tal. Sin embargo, también nos sirve conocer esta información porque tendríamos en alerta a esa persona especialista. Si no trabaja con nosotros, va a estar alerta de que puede necesitarse en un momento dado su presencia de forma apresurada. O bien, si ya contamos con el personal en la empresa, que él esté, a su vez, ya listo y presto a realizar la actividad correspondiente, ese cambio de pieza, de elemento como tal. ¿Ok? Nosotros trabajamos para estas medidas, normalmente se trabajan con estadística probabilística. Como tal, en el material que ya está suministrado en el aula virtual, vas a leer, vas a informarte sobre esta situación, sobre estos contenidos. Lo probabilístico se refiere a qué tan probable es. Y el probable es que pueda ocurrir. Estadística probabilística son esos registros que me permiten a mí establecer de forma anticipada la probabilidad o la posibilidad de ocurrencia de algo. En este caso, pues ya hemos venido conversando, ya te lo he venido comentando, la probabilidad es de que ocurra una falla. Bien, entonces, tenemos unas fórmulas sencillas por allí para determinar esa ocurrencia o esa probabilidad. En específico, queremos conocer cada cuánto van a fallar las cosas, con un margen de probabilidad muy alto. Bien, nosotros mínimo necesitamos una probabilidad del 95% de confianza. Para este momento de la cátedra, tú ya has manejado términos estadísticos, sabemos que la probabilidad es la posibilidad de ocurrir y la confianza es el qué tan seguro yo me siento o qué tan confiado estoy en que ese resultado que me están indicando o ese valor que están señalando es así. ¿Ok? Siempre vamos a tener también un margen de error porque nadie es perfecto, la estadística como tal tiene esta situación. Y nosotros podemos estar hablando de márgenes del 5%, son los más comunes de establecer, pero podemos buscar un nivel de confiabilidad sumamente alto, de hablar de hasta un 99% de confianza y un 3% de margen de error, que es prácticamente mínimo. O sea, yo digo con el 90% no, 90 no, perdón, vamos a poner un poquito más. Con el 95% de confianza o 99% de confianza y con un margen de error del 3%, el 92% de las piezas fallan o tienen una vida establecida en tal valor. El margen de error es que puede no ser 92, puede ser 89. Margen de error por debajo, me equivoqué y le di más valor de confianza o de posibilidad a algo. Pero también puede ser por encima, es decir, que yo estoy pensando que va a fallar más de lo que no va a fallar, de lo que no. En otras palabras, la probabilidad de que falle o de que no falle es 95%. Bien, esa es la esencia de lo que nos ayuda a la parte estadística. Con ello, podemos empezar a hacer los cálculos correspondientes a nuestras planificaciones de producción, porque todo esto nos lleva a planificar, a calcular todo lo que tiene que ver con la producción, la capacidad de producción de la empresa.
Y a partir de esa información, nosotros establecemos, por supuesto, conjuntamente con el tiempo de trabajo que ya podemos haber determinado y conocido, podemos establecer o determinar cuánto producir en un tiempo determinado, cuánto material necesitamos o cuántos materiales, cuántas herramientas, cuánta mano de obra necesitamos o requerimos para alcanzar esos objetivos, para alcanzar esa capacidad que queremos suplir, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, ¿bien? Con, como tal, cuánta maquinaria pudiéramos estar utilizando. Y una vez que nosotros establecemos todo esto, estas capacidades y vamos haciendo esos cálculos, pues podemos ponerle valor a cada cosa. ¿Cuánto voy a gastar? Y empezamos a establecer o crear esos presupuestos de producción, esos presupuestos de mano de obra, esos presupuestos de recursos humanos. También podemos estar conversando o comentándole al departamento de ventas en la empresa cuántas piezas van a salir, en qué momento van a salir, y darle esencia, darle vida a todo lo que compete a la actividad fabril en la empresa y todo lo que ella involucra, cómo podemos generar ingresos en la empresa, cómo podemos determinar cuáles son los egresos, en qué momento vamos a obtener un margen de ganancia, cuánto pueden ser esos márgenes de ganancia. Paremos de contar. Fíjate cómo todo eh, se va a relacionar. ¿Ok? Entonces, esa parte de la estadística probabilística tiene gran importancia. Por eso de allí, de allí que sea vital para la empresa llevar registros. El ingeniero industrial, como ingeniero de confiabilidad o encargado de la confiabilidad operacional, va a estar llevando esos registros constantes o supervisando que se lleven los registros de manera constante para ir conociendo con la previa anticipación debida cómo va a ser el comportamiento de las máquinas, de los equipos, de las herramientas. ¿Ok? Esto es fundamental, eso te lo indico como tal. Nosotros también, dentro del material que tú vas a conseguir allí en el aula, para este módulo 3 como tal, tenemos una parte que corresponde al mantenimiento basado en la confiabilidad. No esperes, o lo ideal sería que en la empresa no esperemos o no resolvamos hacer mantenimiento hasta tanto se dañe la maquinaria. No, o la herramienta o el equipo. No, el deber ser del mantenimiento es siempre actuar antes de que ocurra. En este caso estaríamos hablando del famoso mantenimiento programado, ¿ok? Un mantenimiento planificado, establecido, medido en el tiempo, y él lo vamos a lograr, pues, se nos va a facilitar su cálculo, su determinación, su establecimiento en función de esa confiabilidad, de esos registros que estamos teniendo, ¿ok? Entonces, el mantenimiento basado en la confiabilidad es qué tanto yo estoy confiado y seguro que va a ser en ese momento en que se daña el producto. Si yo sé, por ejemplo, si estamos hablando de horas de servicio de una máquina, como tal, de la maquinaria, y yo sé que cada 240 horas se puede presentar una falla y tengo un margen de confianza del 95% con una posibilidad de error del 5%, y me dicen, bueno, mira, en un 90%, de 9 de cada 10 veces se va a detener o se va a dañar la pieza cada 240 horas. ¿Qué sugieres tú? ¿Que lleguen las 240 horas a ver si se daña o
planificar a las 230, a las 235, a las 220, hacer una parada, chequear el equipo, hacer un mantenimiento, cambiar la pieza de ser posible, aun cuando no esté dañada, de forma tal que yo ya no sufra, no tenga ansiedad, no tenga esa duda de si se va a dañar o no se va a dañar, sino simplemente sé que va a tener una continuidad de labor, cumplimiento de las tareas, porque simplemente le he colocado una pieza nueva, una pieza que sé que va a cumplir con para lo que está diseñada y no nos va a generar ningún inconveniente en la línea de producción y, por supuesto, en todo lo que se refiere al cumplimiento de la capacidad calculada e instalada. Bien, para eso es que sirve ese mantenimiento en función de la confiabilidad. Sin embargo, también nos conseguimos esa confiabilidad o ese mantenimiento basado en los riesgos. El riesgo es la posibilidad de que algo ocurra. Prácticamente todo, todo está expuesto a un riesgo, todos estamos expuestos a un riesgo y tomamos en previsión cuáles son los posibles riesgos a los que estamos expuestos y tomamos medidas preventivas. Esas medidas preventivas nos van a ayudar en todo, no solamente en lo que se refiere a, a las piezas en sí, sino también a cómo proteger al trabajador. Recordemos que a menos que la línea de producción sea totalmente automatizada, siempre vamos a tener personal que está laborando con nosotros. Bien, entonces este personal tiene que estar protegido adecuadamente. Todo lo que se refiere a equipos de protección, eh, mm, señalizaciones especiales, indicaciones por escrito, que se les recuerdan verbalmente, que de alguna manera se le enseñan de manera práctica cómo actuar ante ciertos y determinados momentos, qué hacer si se presenta esta situación, cómo vamos a responder a la situación en particular. Bien, entonces en este sentido es sumamente importante que tengamos en consideración ese mantenimiento por el riesgo, la posibilidad de que ocurra algo. Eh, Conocer el riesgo no evita la ocurrencia del hecho, pero sí nos enseña a actuar de la manera correcta ante esa situación si se llegase a suceder. También nos ayuda a prevenirla, nos ayuda, el hecho de prevenirla incluso también es a evitarla, hacer todo lo posible, coordinar todas las tareas necesarias, de forma que no se dé, que no ocurra, porque vamos siempre a estar en búsqueda de ello, evitar ante cualquier circunstancia que ocurra, porque esto genera pues daños a la persona, daños a las instalaciones, a la maquinaria, a los equipos, por consiguiente también un retraso en el proceso de producción, en el proceso de entregas, en los cumplimientos de los plazos que hemos establecido con nuestros clientes. Eh, en términos generales, dificulta, complica todo lo que tiene que ver con esa parte de planificación de la producción, indicar qué vamos a hacer en la empresa. Y este precisamente es la tarea con la que nosotros estamos enfocados. Bien, recuerda que ya estamos próximos a presentar el último módulo. Eh, Chequea el material que se tiene en la mano. Este video, pues un poquito más explicativo que cualquier otra cosa. Te estoy comentando la información que está allí presente. Yo, por supuesto, te invito a leer el material que yo te he facilitado, complementarlo con otro material adicional. No te quedes solamente con lo que yo te publiqué, sino paremos de contar. Incluso te voy a recomendar.
Si tienes facilidad, acceso a las inteligencias artificiales, aprovecha la información que puedes hacer, buscar allí. Importante es saber plantear las preguntas. Importante es que no te copies las respuestas. Utiliza esa información que puedes recolectar en un momento dado en las páginas web, en el mismo material que te estoy facilitando, que son páginas web también, o con lo que consigues con la inteligencia artificial, analízalo, como dicen por allí, humanízalo, léelo, procura entenderlo. Si se te presenta algún tipo de duda, ya sabes, puedes comunicarte conmigo para orientarte, darte como una explicación complementaria a lo que allí está escrito, hablarte tal vez en términos muy de nosotros, del ser humano, de la parte, hasta vamos a decirlo así, del venezolano, donde yo te pueda indicar con expresiones propias y autóctonas de nosotros cómo se hace o qué interpreta realmente esa información que tienes allí descrita. Una vez que lo analices, concéntrate en resumirlo. ¿Ok? La idea no es presentar cantidad de información, es presentar calidad y que tú demuestres nivel de conocimiento, que aprendas de la información que está allí, que al momento de dar respuesta a la información que estamos manejando y que yo te estoy preguntando en la actividad evaluativa, tú demuestres que no solamente lo entendiste, o sea, no solamente lo leíste, sino que también lo comprendiste, puedes dar una respuesta, deducir una conclusión en función de la información que estás manejando. Bien, para eso es que se te pide trabajar, se te pide investigar. Si ya te has dado cuenta con los dos módulos previos, muchas veces yo lo que pregunto es aspectos teóricos, pues aspectos teóricos están en el libro, están en las páginas web, están en esa bibliografía que tú estás consultando, pero luego te planteo interrogantes donde amerita emitir una conclusión, tal vez por así decirlo, que surge una vez de que tú hayas analizado, hayas establecido información clave para desarrollarla como tal. Y en esa es en la que yo me baso, la que yo me fundamento más al momento de evaluar, en la que me percato, le dedico mayor atención. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vale, como te decía, consulta material, consulta lo que estamos en el aula, acá, y consulta conmigo de cualquier duda que tengas a través de la mensajería instantánea. Algunos compañeros lo han hecho, han publicado por allí, profe, mira, tengo este detalle, tengo esta situación, le damos respuesta, o bien lo hacen a través de eh, el WhatsApp. Me escriben por allí, plantean la pregunta, bien sea por texto, bien sea por audio, y yo le estoy dando respuesta en la prontitud posible, bien sea también por escrito o de forma verbal. Te remito bibliografía adicional o comentarios adicionales. ¿Vale? Eh, Recuerda, el ingeniero industrial puede cumplir con las tareas de evaluar la confiabilidad, de evaluar el mantenimiento, de estar pendiente o ser responsables de esas áreas de trabajo. Nosotros podemos hacer eso. ¿Que existen ingenieros de mantenimiento? Por supuesto que sí. ¿Que existen ingenieros de confiabilidad? Por supuesto que sí. Pero en situaciones de unas empresas con ciertas características, donde estos dos profesionales no se encuentren y te encuentres tú o cualquier otro ingeniero industrial, él está en capacidad y facultad para desarrollar esa actividad de supervisión, esa actividad de determinación de las probabilidades, de establecer cuáles son los productos o cuáles son las piezas que en un momento dado tienen que tener contadas en la empresa, la sustitución, estar pendiente de que se cumplan los mantenimientos en su momento debido y estar verificando que todo se cumpla adecuadamente. Bien.
Entonces, de antemano, te felicito por llegar a buen término. Este periodo académico, digamos que pasó rápido, ¿bien? Que el conocimiento se te haya quedado. Para complementar, si te hizo falta alguna actividad en los módulos, 1, 2 o 3, recuerda que puedes nivelar, ¿ok? Si te faltó el módulo 1 completo, pues tú puedes entregar el módulo 1 completo en la parte de nivelación. Yo voy a abrir una pestaña que lleva por nombre nivelación y allí puedes subir la actividad o las actividades. Recuerda que yo muchas veces pido dos actividades, es decir, actividad A y actividad B, porque lo que a mí me interesa es que el contenido programático lo manejemos completo. Bien, pero si en el módulo 1 te hizo falta una actividad y en el módulo 2 te hizo falta otra, no puedes entregar esas dos actividades faltantes. Tienes que escoger cuál de las dos actividades vas a entregar, porque solo puedes nivelar un módulo, un solo módulo. ¿Ok? Entonces, muy pendiente con eso. Si en dado caso que tú cometieses el error involuntario de subir las dos entregas, tanto una del módulo 1 y una del módulo 2, yo revisaré una sola y la otra, lamentablemente, no la voy a chequear, no la voy a evaluar. Y te nivelamos en esa primera actividad que yo voy a chequear o que yo voy a revisar. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Te invito, como ya sabes, chequea el material, estudia, revisa la tarea y estar pendiente de la actividad evaluativa que prontamente se estará cargando o subiendo al aula virtual. Muchísimas gracias. Felicidades.